Avísenme. Ahí la pueden ver. Sí, está de poner en pantalla completa, pero se ve bien. Sí, ahí apreté. Ahí está. Perfecto. Pero ven bien la pantalla. Sí, sí. Bien. Sí, se ve. Bien, bueno, perfecto. Hoy la clase que nos toca es, siguiendo el plan de estudios que ustedes tienen, hoy lo que nos toca es ver los principios generales, ¿sí?, de la ecología. Un poco acá yo le puse principios y conceptos de la ecología, ¿sí? La idea es que un poco el porqué de tener hoy una clase respecto a los principios y conceptos de la ecología es justamente para que ustedes empiecen a tener nociones básicas, ¿sí? Y empiecen a tener un pantallazo respecto a conceptos y generalidades de la ecología, para justamente después, cuando ustedes, para que justamente cuando ustedes después apliquen, ¿sí? O sean profesionales, digamos, trabajen en su campo de estudio, puedan conocer, ¿no? Bueno, cuáles son estos fundamentos teóricos que rigen, entendiendo, ¿no?, que justamente ustedes, como futuros ingenieros en alimentos, cuando tengan que hacer algún tipo de proceso, tecnología asociada a algún alimento, estos alimentos provienen, ¿no? La materia prima proviene de la naturaleza y la naturaleza se rige bajo principios, ¿sí? La realidad es que hay una... la naturaleza nosotros podemos entender que está organizada, ¿sí? Hay una organización general de la naturaleza, y justamente a partir de esta organización general de la naturaleza es que se formulan principios, ¿sí?, a partir de la ecología, que reflejan, ¿no?, de un modo adecuado el orden natural. Y de esta manera nosotros podemos seguir profundizando en los conocimientos, pero también después poder aplicar todo esto. Así que bueno, un poco para repasar, esto ya lo vimos, pero bueno, o sea, como ahora vamos a hablar exclusivamente de lo que es cuáles son estos principios ecológicos. Nosotros habíamos dicho entonces que la ecología, ¿sí?, en su etimología proviene del griego oikos, que es casa, ¿sí?, y justamente logía viene de logos, que es estudio de. Entonces habíamos dicho que es el estudio de la casa, ¿no? Entonces, etimológicamente, la ecología estudia el lugar donde se habita, ¿sí? El estudio de esta casa, el lugar donde habitamos, ¿bien? Y básicamente, más allá de que hay distintas definiciones, y como yo les había dicho, Haeckel es el primero que define a la ecología, por eso decimos que es el padre de la ecología, pero después hay un montón de definiciones más vinculadas a qué es la ecología, ¿no? Por ejemplo, Haeckel nos dice que es el estudio científico de las interacciones entre organismos y su ambiente. Krebs nos dice que es el estudio científico de la distribución y abundancia de los organismos y las interacciones que determinan esas distribuciones y abundancias. Krebs lo que hace es agregar el concepto de abundancia, que vamos a ver hoy también qué es la abundancia. Después Likens, por ejemplo, la define como las interacciones entre organismos y las transformaciones y flujos de energía y materia. Entonces le agrega un poco un concepto, si se quiere, un poco más ecosistémico, ¿no?, de flujo de materia y energía. Odum nos habla del estudio de la estructura y función de la naturaleza. Ahora vamos a ver también qué entendemos por estructura y función, ¿no? Nosotros cuando vamos a ir viendo que a lo largo también de este teórico y de la semana que viene, que la semana que viene también vamos a seguir con principios ecológicos, para ya después adentrarnos en 2 clases más de perturbaciones ambientales, y ya después tenemos el parcial. Cuando nosotros hablamos de estructura, de función, cuando nosotros hablamos de la estructura de algo en ecología, de la estructura de un ecosistema, de la estructura de una comunidad, una población, estamos hablando de cómo está organizada en un tiempo y en un espacio determinado ese sistema, ¿no? Ya sea una población, una comunidad o un ecosistema. Cuando hablamos de la estructura, hablamos de cómo está organizado, cómo es esa estructura en un tiempo determinado. Ahora, en cambio, cuando hablamos de la función en un sistema ecológico, estamos hablando de cómo va variando a lo largo del tiempo.
Es decir, le incluimos la variable, la variable tiempo. ¿Sí? No es, una cosa es hablar de algo, cómo está estructurado en un tiempo determinado, y otra cosa es ver cómo va variando las características, ya sea de esa población, esa comunidad o ese ecosistema, a lo largo del tiempo. ¿Bien? Entonces, algo que tienen en común, ¿no? Todas estas definiciones que les mencionaba anteriormente, es que básicamente incorporan el concepto de interacción, tanto entre componentes biológicos, o sea, entre componentes bióticos, como también con componentes abióticos. ¿Sí? Nosotros vimos que todos estos, de alguna u otra manera, nos están hablando de la interacción, ¿sí? La interacción. Entonces, lo que podemos decir es que la ecología es la disciplina, ¿sí? Científica, que lo que hace es estudiar las relaciones entre los organismos y su ambiente, ¿sí? Entonces, de alguna manera, a través de la ecología, lo que nosotros queremos saber es ver dónde están los organismos, cuántos hay y por qué. Esto es importante, por ejemplo, a la hora de entender, ¿no? Cómo funciona una población, ya sea que está amenazada, o de ver cuáles son las estrategias de manejos, ¿no? De algún recurso, ya sea de una población animal o de una población vegetal. Es fundamental ver, bueno, dónde se encuentra esa población, dónde están esos organismos, cuántos hay, por qué están ahí, cuáles son los vínculos que tienen con el ambiente. A su vez, también lo que nosotros a través de la ecología buscamos hacer es ver de qué manera un organismo actúa sobre su ambiente y cómo este ambiente actúa sobre el organismo, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una población de trigo que nosotros le queremos hacer algún tipo de modificación para que sea más resistente a algún determinado factor ambiental, es fundamental saber, bueno, de qué manera ese organismo actúa sobre su ambiente y de qué manera el ambiente influye sobre su organismo para justamente después poder hacer los procesos necesarios para que ese organismo sea resistente a determinado factor ambiental. Y justamente conocer, ¿no?, cuál es este funcionamiento respecto a los seres vivos y su ambiente, es que a nosotros nos va a permitir también planificar un uso racional de estos bienes comunes naturales, ¿no? Justamente para que no explotemos todo de una, y también las generaciones que vienen no también puedan gozar de estos recursos. Bien, entonces, en ese sentido, la ecología decimos que es una disciplina que es amplia, porque justamente nos permite estudiar un montón de cosas, ¿no? Desde la distribución y la abundancia de organismos, ¿no? Desde ver cómo están distribuidos y cuántos organismos de una determinada población o una determinada especie hay en un determinado lugar. Nos permite también ver cuáles son las interacciones entre los componentes bióticos, o sea, los componentes que tienen vida, y los componentes abióticos, o sea, los que no tienen vida en un ambiente. Nos permite también conocer y entender los flujos y ciclos de nutrientes. ¿Sí? Eso también es fundamental, ¿no? Bueno, ver qué es lo que pasa con el fósforo, qué es lo que pasa con el nitrógeno, qué es lo que pasa con el carbono en el ecosistema. Y a su vez también, a partir de todos estos conocimientos básicos, es que nosotros también podemos hacer, ¿no?, plantear estrategias de manejo, ¿no?, de estos recursos, plantear estrategias de conservación, ¿no?, en base a, bueno, cómo es una población o una comunidad determinada o un ecosistema. Plantear estrategias de restauración, ¿no? La restauración, justamente, la palabra restaurar viene de, bueno, volver a... hay muchos ambientes que han sido degradados, ya sea por distintas perturbaciones, ¿no?, antrópicas, y a partir de la restauración lo que se puede hacer es, bueno, plantear estrategias para volver a gozar de ese ambiente, ¿sí? Para volver a gozar de ese ecosistema, para que ese ecosistema pueda recuperarse. Y también en términos de la que es la agricultura, ¿no? O sea, si nosotros entendemos a la ecología como la disciplina que estudia, ¿no?, los seres vivos y la relación que tienen con el ambiente, y nosotros a la hora de hacer agricultura, básicamente lo que estamos haciendo es cultivar un determinado territorio con una o más especies vegetales, nosotros es fundamental conocer cuáles son los principios que hay detrás respecto a esos organismos y el ambiente y los vínculos que tienen, ¿no?, con los distintos factores ambientales, para de esa manera también ver cuáles son las mejores estrategias
para, por ejemplo, cultivar, no sé, tomate, para cultivar trigo, ¿no? No van a ser los mismos requerimientos a nivel nutricional como a nivel ambiental los que tenga, por ejemplo, el arroz, que el arroz es un cultivo con agua, a que, por ejemplo, los tiene el trigo. Entonces, esas son cuestiones fundamentales, ¿sí? De conocer, por ejemplo, en el campo de la agricultura. Y a su vez, como veníamos hablando, hablamos de que es una disciplina que es interdisciplinaria, ¿sí? Porque justamente se basa en otras materias para interpretar, ¿no? Tanto en la histología, la fisiología, la física, la química, por eso decimos que es interdisciplinaria, en la estadística. Bien. Bueno, un poco acá lo que les puse así por escrito es que inicialmente, ¿no? La ecología era un poco, se centraba un poco en únicamente los organismos, hoy va más allá de los seres vivos, ¿no? Y actualmente el campo de estudio incluye la relación, la interacción y el diálogo que hay entre todos los seres vivos, ¿sí? Y la interacción también que se da entre estos seres vivos para con el resto de factores que le influyen. Y básicamente hoy la ecología, ¿sí? No se limita solo a la naturaleza, no como si se quiere una ecología más natural, sino que hoy también hay disciplinas, hay especializaciones dentro del campo de la ecología que van a estudiar también en mayor proporción el vínculo que hay, ¿no? Con la sociedad, con la cultura, con la economía, etc. Como por ejemplo la ecología humana, social. Bien, ¿por qué es importante, ¿no? Hoy en día estudiar la ecología? Bueno, básicamente porque actualmente hoy nosotros tenemos un nivel, ¿no? de degradación ambiental muy grande que está muy también vinculado, ¿no? Yo en las primeras clases les decía que si nosotros superponemos un mapa de lo que es la degradación ambiental con un mapa de la degradación social, ¿no? de los sectores más pobres, con los sectores que tienen mayor concentración de riqueza, vemos que ese mapa solapa, ¿no? Las partes en donde tenemos mayor degradación ambiental, hay sectores que están más vulnerados socialmente. Entonces también ahí hay una relación respecto a, porque obviamente, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en una gran empresa multinacional, o ni siquiera multinacional, ¿no? Pero una gran empresa que contamina, posiblemente los dueños de esa empresa o los trabajadores de esa empresa que económicamente están bien, no estén viviendo al lado de un basurero, ¿no? No estén viviendo al lado de un arroyo contaminado, no estén viviendo al lado del riachuelo, por ejemplo. Ahora, en cambio, sí, las poblaciones más vulnerables son las que terminan teniendo, las que terminan estando mucho más afectadas por las cuestiones ambientales, porque son las que terminan, por ejemplo, asentándose al lado del riachuelo, asentándose al lado de un arroyo que cada vez que llueve se inundan, o estando alrededor de los basurales, ¿no? Alrededor tanto de los rellenos sanitarios como de los basurales a cielo abierto. Nosotros pensemos que en nuestro país hay 5.000 basurales a cielo abierto, ¿no? O sea, igualmente desde 5.000 basurales a cielo abierto. Entonces, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo la realidad que viven muchas sociedades. Entonces, es fundamental también para entender el vínculo que hay con la distribución de la riqueza, entender también el vínculo que hay con la degradación ambiental. No son cuestiones aisladas, sino que todo está relacionado con todo. A su vez también para comprender el crecimiento poblacional humano, ¿no? Nosotros ahora, cuando nos adentremos un poco más a ver qué son las poblaciones, cuál es la dinámica que existe en una población, cómo van cambiando estas poblaciones, esos conocimientos son también fundamentales justamente para ver, bueno, qué es lo que pasa con la propia población humana, ¿no? Cómo va cambiando a lo largo del tiempo, cómo son las proporciones de sexos, cómo son las proporciones de edades en una sociedad. También para entender el cambio climático, ¿no? Justamente si nosotros a través de la ecología queremos ver, bueno, cómo están distribuidas los organismos, cuáles son sus abundancias en los distintos puntos, ¿no? de distribución, cuál es su vínculo para con el ambiente. Nosotros de esta manera también podemos empezar a predecir, ¿no? Bueno, qué es lo que va a pasar
por ejemplo, con poblaciones de determinada especie frente al calentamiento global, ¿no? Hay especies, por ejemplo, de aves que necesitan una determinada temperatura para poner huevos, o especies de tortugas que, sobre todo las tortugas marinas, que según la temperatura del agua de mar es que nacen machos o hembras. Entonces, justamente entender, ¿no? Todo lo que hay detrás, ¿no? de la naturaleza y comprender los principios que la rigen es lo que nos va a permitir también ver, bueno, cómo se va a ir configurando esta naturaleza frente a el cambio climático, ¿no? O el calentamiento global. Y lo mismo, o sea, desastres ambientales. Conocer la naturaleza también nos va a permitir también prevenir, si se quiere, determinados desastres naturales, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, conocemos qué es lo que sucede en un arroyo o cómo son los ciclos, ¿sí? De los arroyos. Por ejemplo, yo la otra vez les hablaba que en nuestra región hay ciclos que son naturales, de crecidas y de subidas, en los arroyos o en los ríos. Ahora, por eso es que cuando hablamos de estudios de cuerpos de agua, no hablamos únicamente del arroyo del río en sí, sino que hablamos a nivel cuenca, una visión un poco más grande, porque entendemos que al lado de ese arroyo, de ese río, hay una planicie, que se le dice planicie de inundación, en donde seguramente cuando ese arroyo o río crezca, quizás por cuestiones naturales, ¿no? O sea, porque llovió mucho y crece, esa planicie se va a inundar. Si nosotros no contamos con esos conocimientos, ¿qué va a pasar? Es lo que pasa hoy en día, donde tenemos un montón de poblaciones que habitan sobre las planicies y la inundación de esos ríos o arroyos. Entonces, obviamente, hay una crecida y se inunda. Entonces, y ni hablar, ¿no? Lo que tiene que ver con la acentuación, ¿no? de estos eventos climáticos que con el cambio climático justamente cada vez son más extremos, entonces cada vez son más fuertes o son más frecuentes. Entonces, conocer, ¿no? Justamente cómo funciona esta naturaleza es lo que nos va a permitir también justamente, ¿no? Prevenir y a su vez también reducir costos sociales y económicos. Y también, bueno, a nivel epidemiología, un poco lo vimos, ¿no? Con la pandemia del COVID, ¿no? Pero conocer cómo funciona, por ejemplo, un determinado vector, como es el caso bueno, en ese caso eran las ratas, pero también lo podemos pensar con el dengue, ¿no? O con otras enfermedades que son transmitidas por vectores. No conocer un poco cuáles son los ciclos de vida de esos organismos que transmiten determinadas enfermedades, cuáles son también las maneras, las condiciones más óptimas, ¿no? para la reproducción de un virus o de una bacteria, es lo que también a nosotros nos va a poder nos va a dar herramientas también para después, bueno, ver a nivel social cuáles son las mejores estrategias a tomar. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Vamos bien. Todo bien, todo bárbaro. Bien, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ahora, ¿cuáles son los principios que gobiernan, ¿no? a la ecología? Un poco lo que les decía, ¿no? al inicio cuando empecé a hablar, es que básicamente hay principios que lo que nos permiten a nosotros saber o entender es, bueno, ¿por qué se organiza como se organiza, en este caso, la naturaleza? ¿No? ¿Qué es lo que pasa con los sistemas naturales? Una de las cosas que tendemos mucho a hacer en el campo de la ecología, en el campo de la biología, pero bueno, en su generalidad también, es justamente ordenar todo en sistemas, ¿no? Para justamente, en sistemas, en modelos, ¿no? Para de alguna manera también hacerlo más sencillo el estudio. Un sistema, entendemos por sistema, ¿no? A un grupo de componentes, ¿no? Que están relacionados entre sí, y de esa manera nosotros lo que a la hora de sistematizar, en este caso, por ejemplo, nosotros en ecología podemos entender como un sistema o un organismo
pero también podemos entender como un sistema a una población o a una comunidad o a un ecosistema en sí, o mismo a la biosfera en su generalidad. De esta manera nosotros lo que hacemos es simplificar un poco, ¿no? Es lo complejo que es la naturaleza para poder entenderlo mejor. Y estos sistemas, ¿no? En base a los flujos de energía, en base a los flujos de materia, es que pueden ser justamente abiertos, cerrados. Algo de eso ya vieron ustedes en alguna otra materia, sistemas abiertos, cerrados, semicerrados. O... Siento que sí, pero no sabría decirte qué es. Bien. O sea, el termo sí, pero en... Bueno, es que igualmente un poco... Aplica, digamos. Claro, exactamente, o sea, va por ese lado. Lo que pasa que nosotros ahora la escala de estudio es mucho más grande, ¿no? Estudiamos, por ejemplo, a nivel organismo o a nivel población, comunidad u ecosistema. Pero es la misma lógica, ¿no? O sea, un sistema que es abierto básicamente me está diciendo que el sistema que yo estoy estudiando tiene intercambios de flujo, intercambios de materia y energía con su entorno, ¿no? Un sistema que es totalmente cerrado me está diciendo que no hay intercambios de materia y energía con su entorno. Y a su vez, en el medio tenemos un montón de interacciones, ¿no? de grises, si se quiere, algunos que intercambian solo materia, otros solo energía. Bueno, eso depende del sistema que nosotros estemos estudiando. En ecología, cuando nosotros también llevamos toda esta forma de sistema, que lo vamos a ver un poco mejor la semana que, la próxima clase, vamos a entender un poco mejor, ¿no? El funcionamiento, cuando yo les hablo de sistemas, cuando lo veamos a nivel ecosistema. Pero bueno, esto igualmente rige para toda la ecología. Los principios que rigen, ¿sí? o que gobiernan, ¿no? a la ecología, los podríamos agrupar, si se quieren, estos tres, ¿no? A su vez, cada grupo también tiene sus particularidades, ¿no? En las leyes de la termodinámica, ¿no? La primera y la segunda ley, que básicamente lo que nos dice la primera ley es que la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Sino que solamente se transforma. La segunda ley de la termodinámica, que nos habla de la entropía de un sistema, yo creo que igual esto ustedes más o menos lo vieron, entonces tampoco sé si ahondar mucho en esto. Igualmente me van diciendo si hay algo que no hayan visto. Pero bueno, un poco nos habla, ¿no? De qué es lo que sucede con la energía, ¿no? A su vez, otro de los principios que gobiernan a la ecología es que básicamente nos dicen que los sistemas ecológicos ganan y pierden material y energía. Y un estado de dinámica estable se da cuando las ganancias y las pérdidas se encuentran en un balance, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que un sistema en ecología es estable, hay una cantidad de mosquitos terrible otra vez. Cuando nosotros hablamos de que un sistema en ecología es estable, en realidad lo que estamos diciendo es que las pérdidas, ya sea de materia y o energía, y las ganancias se compensan, ¿sí? Ahí es cuando nosotros decimos que ese sistema es estable. Y otros de los principios también que gobiernan son las leyes de la estequiometría, ¿sí? Que básicamente nos hablan qué es lo que sucede con la materia, no con la masa. Esto un poco, no para que ustedes se lo aprendan ni nada, ¿no? Pero simplemente para entender cuáles son los principios que hay detrás, ¿no? De los sistemas que nosotros estudiamos, porque justamente en la ecología, vieron que les hablábamos, hace un rato yo les hablaba de estas interacciones, otra de las definiciones de otro autor es la definición, incluye también el tema del flujo de materia y energía. Bueno, constantemente en la naturaleza está pasando eso, hay un constante flujo de materia y energía. Entonces, desde este lado, ¿no? Es que nosotros, los principios detrás de todo esto son los principios también de otras disciplinas. Por eso también hablamos de que es interdisciplinaria la ecología. Bueno, básicamente, un poco como yo les mencionaba recién, la materia constantemente está siendo atravesada, ¿no? Por un flujo constante de energía, que es lo que le da movimiento. Este movimiento de la materia es importante para entender qué es lo que pasó con la evolución, o cómo se fue configurando, ¿no? La evolución a lo largo del tiempo. Por evolución entendemos a cualquier cambio con continuidad, ¿no? Normalmente tiene una cierta dirección, y justamente
Si nosotros vemos, nos remontamos, ¿no?, lo que pasó en nuestra historia como humanidad, incluso previo a que el ser humano, ¿no?, apareciera en la Tierra, como lo conocemos hoy en día, es que se fue dando una evolución, ¿no?, un cambio, ¿sí?, en una determinada dirección que permitió que la vida, que inicialmente, ¿no?, o sea, si nosotros pensamos en cómo era la Tierra inicialmente, o sea, hace 4.600 millones de años, nosotros, las características, ¿no?, de la Tierra, en como nosotros las conocemos hoy, eran muy distintas a como eran antes, ¿no? E inicialmente nosotros, o sea, se fue dando una configuración en donde la materia se fue organizando de manera más compleja, ¿no? O sea, desde que nosotros obteníamos partículas que eran parecidas a células, así, estructuras que eran parecidas a células, pero mucho más simples, y a partir de eso, cómo se fueron organizando, ¿no?, organismos que están constituidos por tejidos, organismos que están constituidos por órganos, organismos que están constituidos por sistemas de órganos, hasta justamente todo ir complejizándose mucho más. Entonces, la energía justamente es lo que hizo que la materia del universo se organizara en una larga escala de complejidad creciente, ¿no?, desde átomos, moléculas, células, organismos, poblaciones, comunidades. Bien, en este sentido, entonces, es que si nosotros nos empezamos a ir hacia, bueno, empezamos a pararnos en, bueno, entender y ver cómo está organizado, ¿no?, cómo está organizada esta naturaleza, es que empezamos a ver que se pueden hacer distintas agrupaciones, ¿no?, lo que configura niveles de organización de la materia, ¿no? O sea, la materia está organizada en distintos niveles de organización, que a su vez estos niveles de organización son reconocidos como unidades naturales, justamente porque cada nivel de organización de la materia presenta una organización que está caracterizada por propiedades emergentes. Las propiedades emergentes, ¿sí?, cuando hablamos de propiedades emergentes, estamos hablando de atributos o propiedades que caracterizan a un nivel de organización y que no se encuentran en niveles de organización inferiores, ¿no? Cuando nosotros hablamos de niveles de organización, lo que estamos viendo es cómo se está organizando esta materia desde niveles que son más simples, más básicos, hasta niveles cada vez más complejos, ¿no? Por ejemplo, desde partículas subatómicas hasta ecosistemas o hasta la biosfera. Y vamos viendo cómo la materia se va organizando de lo más simple hacia lo más complejo. Y justamente las propiedades emergentes que caracterizan a cada nivel de organización son estos atributos o propiedades que caracterizan a ese nivel de organización, pero que no se encuentran en el nivel de organización previo, ¿sí? Por eso son características del nivel de organización con el que nosotros estemos trabajando. Y si nosotros vemos acá este grafiquito, la materia podemos ver que está organizada en un nivel, si se quiere, más químico, en donde nosotros partimos de partículas que son subatómicas, ¿no?, protón, neutrón, electrones, a átomos. Los átomos se van configurando en moléculas, las moléculas van configurando macromoléculas, esas macromoléculas configuran células, estas células a su vez órganos, y así hasta llegar a lo que son los niveles más ecológicos, en donde el nivel de ecológico base es el organismo, ¿sí?, por más de que acá en este gráfico lo tengamos como el último nivel biológico, el nivel ecológico básico es el organismo, a partir del cual después se configuran las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera. ¿Sí? Acá es un poco lo que les mencionaba recién respecto a, bueno, estas propiedades emergentes, donde básicamente decimos que cada nivel superior, ¿sí?, cada nivel superior está formado por las propiedades por los niveles inferiores, ¿sí?, y por las propiedades, ¿sí?, emergentes de los niveles inferiores, pero a su vez tiene particularidades propias que le otorgan la característica esta de unidad natural, ¿sí? Es decir, cada nivel se caracteriza por poseer además características que emergen en ese nivel y que no existen en el nivel anterior.
y que no existen en el anterior, ¿sí? Y algo importante también en relación a esto es que justamente las propiedades emergentes de un nivel no pueden obtenerse a partir del conocimiento de las propiedades emergentes del nivel de las partes que los componen. Por ejemplo, nosotros ahora cuando veamos cuáles son las propiedades emergentes de la población, no es que las propiedades emergentes de la población van a ser las características de los organismos en su individualidad, sino que justamente la interacción de esos organismos que configuran una población es lo que a nosotros nos va a dar las propiedades emergentes de ese nivel, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente las propiedades emergentes son esos atributos, propiedades o características que tienen, que las hacen, que son propias de ese nivel de organización y que no se encuentran en niveles de organización inferiores. Entonces, justamente, el reconocimiento, ¿no?, de que existen estos niveles de organización es importante a la hora de tomar decisiones de manejo de los recursos naturales. Por ejemplo, el manejo de una especie que está amenazada, ¿no?, de extinción, requiere de conocimientos a nivel de organismo y de conocimientos a nivel de población, ¿no? Especie no es lo mismo que población. Ahora vamos a ver bien cuál es la definición de población, pero básicamente cuando nosotros pensamos en, bueno, ver qué es lo que pasa con una especie amenazada o qué es lo que pasa, por ejemplo, en su caso ustedes tienen que hacer, sí, también, o sea, no sé, necesitan ver, o sea, yendo con esto de los organismos genéticamente modificados, ¿no? Pero si ustedes necesitan hacer algún tipo de modificación a una especie vegetal, para que esa especie vegetal pueda soportar determinadas condiciones climáticas o determinados pesticidas, ustedes ahí van a tener que conocer, por un lado, cómo esa, por ejemplo, especie de trigo se caracteriza a nivel organismo, ¿no? Bueno, cuáles son los requerimientos nutricionales, de qué manera se reproduce, qué tipo de polinizadores tiene, como también van a tener que conocer distintas características a nivel población, ¿no? Bueno, o sea, qué tanto se reproduce, qué tan larga es, no sé, por ejemplo, qué tanto vive esa especie, pero no solamente qué tanto vive esa población, sino qué tantas veces a lo largo de ese tiempo la población se puede reproducir, y cómo eso no va variando a lo largo del tiempo. Entonces, justamente, ¿no?, por estas cosas es que es importante, ¿no?, también conocer, ¿no?, todas estas propiedades emergentes o estas particularidades de los niveles de organización, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un estudio, ¿no?, para comprender qué es lo que sucede en un organismo, ¿no?, en sí mismo. Por ejemplo, a nivel ser humano no es lo mismo, bueno, conocer cómo funcionamos nosotros fisiológicamente o cómo nos comportamos, ¿no?, cuál es nuestro comportamiento. Así como no es lo mismo, ¿no?, ver qué es lo que sucede, por ejemplo, con una población, ¿no? O sea, qué es lo que pasa con este organismo cuando está interactuando con otros organismos de su misma especie. O qué es lo que pasa en una comunidad, ¿no? Qué es lo que pasa con estas poblaciones cuando empiezan a interactuar con organismos de especies distintas. Por eso es fundamental también conocer y entender qué es lo que hay detrás de estos niveles de organización. Bueno, ahora sí, yendo específicamente a los niveles de organización que yo les mencionaba acá, los niveles ecológicos, que es en los que nosotros nos vamos a centrar, porque justamente estamos hablando de ecología, yendo un poco a qué es lo que pasa con estos niveles de organización biológica, nosotros vamos a ver que tenemos el nivel de organización a nivel individuo, a nivel organismo, ¿sí?, el nivel de organización a nivel población, es decir, este organismo
con individuos de su misma especie en un tiempo y espacio determinado. El nivel de organización de comunidad, es decir, esta población con poblaciones de otras especies en un tiempo y área determinada. El nivel ecosistema, es decir, esta comunidad, ¿no?, formada por distintas poblaciones en un tiempo y espacio determinado, en conjunto con su entorno físico, con su ambiente. Ahí tenemos el ecosistema. Y el nivel de organización biológica más grande, que es la biosfera, ¿no? Que la biosfera, como habíamos estado charlando un poco la clase pasada, es toda la porción de la Tierra en donde hay vida, ¿no?, en donde se ubican los seres vivos. Ese sería el nivel de organización más alto. Entonces, bueno, acá nosotros igualmente ahora las vamos a ir desglosando, ¿no? Las vamos a ir desglosando cada una de las poblaciones, de las propiedades emergentes que hay en cada nivel de organización. Tengo el perro del vecino que me para de gritar. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo entonces las propiedades emergentes de cada nivel de organización, ¿sí? A medida que vayamos avanzando en la clase, pero a grandes rasgos, acá se las puse comparadas como para que veamos un poco cómo funciona, ¿sí? Nosotros tenemos entonces que los niveles de organización que estudia la ecología es el nivel de individuo o población, el nivel de individuo u organismo, es lo mismo, el nivel de población, el nivel de comunidad y el nivel de ecosistema. Y también les había dicho anteriormente que también estaba la biosfera, ¿no?, como nivel de organización más alto, pero bueno, en este caso no vamos a... ¿Ustedes ven mi mouse o no lo ven? Pongo el puntero. No se ve. Ahí justo se vio, pero ahora no. Está bien, pero se ve. Bueno, perfecto. Perdón, ¿ahora dónde estás apuntando? No lo veo. ¿Ahí? Ahí sí. Sí. Sí, se ve. Bien, se ve. Perfecto. Bueno, entonces dijimos que en la ecología, estos van a ser los niveles de organización que nosotros vamos a estudiar. El nivel de individuo, el de población, el de comunidad y el de ecosistema. También está el nivel de biosfera, pero para lo que compete a este curso no lo vamos a estudiar. Entonces, en el caso de individuo, cuando hablamos de las propiedades emergentes, no dijimos de estos atributos o características, ¿no?, o propiedades que justamente caracterizan a ese nivel de organización y que no se encuentran en niveles de organización inferiores. Cuando nosotros hablamos de individuo, las propiedades emergentes que hay son justamente las que tienen que ver en torno a comportamiento de este individuo, ¿no?, y a la ecofisiología del organismo, básicamente. Bueno, cuáles son los requerimientos nutricionales, cuál es la capacidad del organismo para resistir determinados factores ambientales, ¿sí? Esto es un poco si nosotros pensamos en, por ejemplo, una especie vegetal, ¿no? Es ver, bueno, cuál es la tasa fotosintética de esa especie, cuál es la tasa de consumo hídrico de esa especie, cuáles son los requerimientos a nivel nutrientes, ¿no?, de macro o micronutrientes que tiene esa especie vegetal, ¿sí? Cuál es también el comportamiento, más allá de que las especies vegetales son inmóviles, hay un determinado comportamiento, ¿no? Nosotros, no sé si ustedes tienen plantas en su casa, pero van a ver que la planta siempre tiende a crecer hacia la luz. Bueno, ese es un comportamiento. O mismo cuando tiene deficiencias a nivel nutricional, también empieza a mostrar distintos patrones, ¿no? Entonces esos son comportamientos. Ahora, cuando nosotros hablamos de las propiedades emergentes, ¿no?, que caracterizan a una población, ¿sí?, a diferencia de un individuo, ¿no?, que por individuo, ahora vamos a ver bien un poco la definición, ¿no?, pero básicamente entendemos por organismo a cualquier entidad, si se quiere, o ser vivo que tenga la capacidad, ¿no?, de llevar a cabo todas las funciones vitales, ¿sí?, de crecer, reproducirse, desarrollarse. Así nosotros entendemos a ese organismo, a ese individuo.
Entonces, a diferencia de las propiedades emergentes de un individuo en una población, que por población entendemos a el conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un área y en un momento determinado, ya empiezan a haber otras propiedades emergentes que van justamente de la interacción entre estos individuos que se empiezan a dar, ¿no? Como por ejemplo, bueno, la natalidad, es decir, cuántos organismos nacen en una determinada población, la mortalidad, es decir, cuántos organismos mueren en una población, la supervivencia, ¿no? Es ver, bueno, estimar cuál es la supervivencia de una población en base a distintos parámetros, ¿no? Es ver, bueno, esta población, en base a esta estructura que tiene la población, va a poder sobrevivir, no va a poder sobrevivir, por ejemplo, frente a el aumento de la temperatura o frente a un determinado disturbio. ¿Cuál es la estructura de edades también de una población, ¿no? ¿Cómo está compuesta esa población? ¿Cuáles son los patrones de distribución de esa población? ¿Sí? O sea, cómo esa población se encuentra en el territorio, ¿no? No va a ser lo mismo, por ejemplo, el patrón de distribución de una especie, por ejemplo, de una especie de determinadas aves que tienen, por ejemplo, el pingüino hacen nidos comunitarios, ¿no? O sea, tienen lugares de cría, ¿no? De cría general, a diferencia de otras especies que no tienen esas estrategias, ¿no? De supervivencia a la hora de tener cría, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de el yaguareté, si se quiere, acá en nuestro país, ¿no? Que es la felina haciéndose cargo de, le digo la felina porque la yaguareté hembra, haciéndose cargo, ¿no? de sus crías. No tienen estrategias, si se quiere, comunitarias de cría. Cómo se encuentre distribuida una determinada población, ¿sí? En un territorio, para todas, sino que van a tener justamente distintas características. Y bueno, y también a nivel población, la competencia que hay intraespecífica, ¿no? La competencia que hay en los mismos organismos de la población, ¿no? Porque justamente los organismos tienen requerimientos, ¿no? Ya sea el agua, ya sea el alimento. En el caso de las plantas, ese alimento es a partir de los nutrientes, ¿no? Entonces esos requerimientos a nivel organismo va a hacer que también entre organismos de una misma especie, en una población, se den distintas estrategias de competencia, justamente para garantizarse, ¿no? Los recursos básicos. En el caso de una comunidad, que por comunidad nosotros entendemos a poblaciones de distintas especies que habitan en un área y en un tiempo determinado, nosotros ahí las propiedades emergentes que vamos a ver van a ser otras, ¿no? Las redes tróficas, que justamente nos van a hablar de cómo se van configurando, ¿no? Las distintas poblaciones en una comunidad, ¿no? Bien, quiénes van a ser los productores, quiénes van a ser los consumidores, quiénes van a ser los descomponedores. Entonces, esto igual se los digo general porque después vamos a ir yendo más en fino a cada grupo. Lo mismo, la diversidad que hay en una comunidad, las relaciones interespecíficas que hay en una comunidad, ¿no? Bueno, cómo se van dando estas relaciones, ¿no? De depredador-presa, por ejemplo, o de comensales que pueden llegar a ver, o mismo de parásitos, parasitoides, ¿no? Que pueden llegar a darse también con otras especies, ¿no? Acá ya empezamos a ver, cuando hablamos de una comunidad y hablamos de poblaciones de distintas especies, empezamos a ver otro tipo de propiedades emergentes que no las vemos anteriormente, en el nivel anterior, ¿no? De población, porque justamente estas propiedades emergentes nacen de la interacción de distintas poblaciones, no de distintas especies. Y bueno, ya a nivel ecosistema, que nosotros entendemos a un ecosistema justamente como el conjunto de esta comunidad, más su ambiente físico, ¿sí? Más su entorno físico,
es que acá empiezan a darse otras propiedades emergentes, como por ejemplo los flujos de energía, los flujos de nutrientes, ¿sí? O los flujos del agua en todo este sistema, porque nosotros acá lo que hicimos fue agregar el componente abiótico, el componente físico. Entonces ahora empezamos a ver otras cosas que en los niveles anteriores no veíamos. Ahora, ¿por qué no es importante a la hora de nosotros ver, hacer un estudio, ¿no? A la hora de hacer un estudio, ¿no? De determinada porción de la naturaleza, es importante siempre ver bien en qué nivel de organización estamos y cuál es nuestro objetivo, ¿no? De estudio en torno a eso. Yendo en el caso de los alimentos, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene la materia prima? ¿No? ¿De qué población viene? ¿De qué especie viene? Bueno, ¿cuáles son los requerimientos a nivel organismo, ¿no? de esa especie? Pero también cómo funcionan en población, ¿no? Porque si nosotros queremos, por ejemplo, hacer, no sé, hacer decir, bueno, tenemos la vaca, ¿no? Bueno, la vaca, ¿cómo funciona a nivel población? O el chancho, ¿cómo funciona a nivel población? Está bien que son organismos que están sumamente modificados, no modificados, ¿no? Pero digamos que ocurrió una selección artificial bastante grande por parte del ser humano. Pero bueno, es fundamental también conocer cómo se manejan en poblaciones y también en comunidades, ¿no? Y a nivel ecosistémico, porque a la vez todo forma parte, ¿no? De algo más grande y todo tiene una influencia, ¿no? Como decía al principio, de un organismo sobre su ambiente como un ambiente sobre su organismo. Entonces, centrarnos bien en el nivel de organización que nosotros estamos estudiando y ver bien cuál es la información que yo quiero y necesito ¿sí? conocer de ese nivel de organización para después poder aplicarlo a lo que yo haga. Bueno, bien. ¿Vamos bien por acá? ¿Por ahora? Sí, todo bárbaro. Sí, perfecto. Bien. ¿Habían visto ya algo en relación a esto o es todo nuevo? No, sí, algo sí, creo que sí lo fuimos hablando. Sí, pero también es bastante nuevo. O sea, por lo menos en facultad, sí. Sí, Claro. capaz que en el colegio siento. Claro, más en el colegio. Claro. Yo quizás también lo he visto, no sé, en cultura general de propios medios. Claro. Está bien. Sí, sí. Bueno, perfecto. Pero digamos, a nivel Facu sería la primera vez que ustedes tienen estos temas, así como más, si quiere, plan de estudios. Pero bueno, está bueno ya si más o menos algunas cosas. Bueno, vos, Tommy, nos habías contado en la primera clase, ¿no? Que tenías un emprendimiento de vermut, ¿puede ser? Sí, así es. Así es. ¿Y aplicás algo en relación a las cuestiones así más naturales y eso? ¿O cómo es el proceso? En realidad, sí, es un proceso que no tiene mucho desperdicio así de plástico. Nosotros usamos vidrio. Sí, las tapitas para recubrir el corcho son de plástico. Estamos viendo utilizar cera. Pero no va por una cuestión ecológica, sino que va más que nada quizás por una cuestión de prolijidad, queda más lindo. Este, pero sí, no es un rubro que tenga mucho desperdicio. Nos usamos todos los filtros que usamos son bueno o de telas o de cosas que son reutilizables. Claro. Y el desperdicio es todo orgánico a veces, porque eso es como hacer un té básicamente. Claro. Y no hay separación, no hay una bolsita de té, sino que hay el contacto entre los botánicos y los líquidos es directo y después se filtra. Entonces es como que no hay mucho desperdicio en ese sentido. Claro. Bien. Y respecto a la materia prima, ¿cómo ustedes eso la traen? ¿La compran, Bueno, digamos? hay un proveedor muy grande que se llama Melar, que la verdad es que tiene precios 50% más barato que cualquier otro competidor que tengan ellos y Claro. no queda otra que comprarles a ellos. Claro. No sé cómo son sus políticas a la hora de la ecología, pero
pero sí, vienen todas cosas en bolsa de plástico. Así que bueno. No, pero está bien, está bien. Yo te lo preguntaba también por el lado de, porque bueno, de repente los ingredientes, ¿no? Para hacer vermut vienen también de la naturaleza. Entonces, quizás vos, al ser ya, es como que obtenés, digamos, comprás la materia prima, no lo ves tan esta cuestión de, bueno, ver qué es lo que sucede con, no sé igual cuáles son los ingredientes, la verdad, del vermut, me imagino. Son personales en el sentido de cada uno para hacer vermut puede agarrar su receta. Usamos muchos yuyo, sí, manzanillas, lavandas, hay de todo. Claro. De todo. Bueno, justamente detrás, ¿no? De todo eso es que hay que generar, ¿no? Un conocimiento respecto, bueno, cómo se cultiva la lavanda, cómo se cultiva la manzanilla, ¿no? O sea, cómo son estas poblaciones a nivel organismo, ¿no? Cuáles son los requerimientos de cada especie vegetal, pero también a nivel población, cómo se constituyen estas poblaciones para después obtener, ¿no? Esa materia prima. Entonces, desde ahí, yo para intentar un poco vincularlos también a bueno, ¿por qué estamos viendo también todo esto? ¿Qué sé yo? Quizás el día de mañana vos tengas, no sé, tus campos, Tommy, y cultives vos tus cosas. No sé. Sí, hay cosas que no, por ejemplo, tiene canela y la canela la traen de Sri Lanka, por ejemplo. Claro. Entonces hay cosas que es imposible, pero sí, ojalá, es un sueño. Bueno, y cuando, o sea, pase todo eso, ¿no? Si en algún momento pasa, eso estaría, vos ahí necesitas tener también conocimientos respecto a las dinámicas, ¿no? De esa población o de esa especie, justamente para ver, bueno, cuál es la mejor forma de cultivarla, bajo qué climas conviene, ¿no? Ahí es un poco también a donde yo lo llevo como para hacer un poco la relación, ¿no? Con lo que ustedes estudian. No sé si alguno se les ocurre también de qué manera, o algún ejemplo en el cual ustedes me pueden decir, che, bueno, conocer cuáles son las características de los organismos o las características de una población o de una comunidad nos serviría en, no sé, en determinado proceso, en relación a lo que ustedes estudian. No sé si le encuentran algún tipo de relación respecto, bueno, por qué es importante conocer las propiedades emergentes, ¿no? Ver cómo funciona un individuo o una población o una comunidad en el campo de lo que ustedes estudian. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Pasa que también, y lo digo por experiencia, a la hora de tener, bueno, recursos muy limitados, uno tiene que, o sea, empezar a investigar con respecto a de dónde viene, no sé, poner la canela, de dónde viene la manzanilla, si estoy comprando en algún lugar que es sustentable o algo así, conlleva recursos y hay veces que no se puede, es más bien dame lo que sea, está barato, ya está, chao, venga. Sí. Eso es una realidad, lamentablemente, pero bueno. No, y sí, totalmente. Totalmente. Por eso, justamente, para mí lo interesante, ¿no? de la ecología o quizás de las ciencias ambientales en su totalidad es ver más allá, no solamente centrarse únicamente en la naturaleza, sino también entender los componentes sociales, económicos, culturales, políticos que hay detrás. Lógicamente, o sea, si uno tiene un proveedor que te lo deja al 50% de precio que otro proveedor y no es sustentable, y bueno, y sí, no vas a ir por otro lado, porque más, o sea, en la situación de crisis económica en la que nosotros estamos hoy en día. Pero sí, totalmente. Pero bueno, eso, ¿se les ocurre también alguna manera de vincular los conocimientos que venimos generando acá en este curso también con algo relacionado a la aplicación? No sé si alguno... no sé, algún proceso que haya vinculado a la generación de alguna tecnología o algo respecto a algún organismo que provenga de la naturaleza, y que ustedes digan, se me ocurre, por ejemplo, acá, que conocer, no sé, cuáles son las características de ese organismo o de esa población, no sé, por población no necesariamente son organismos vertebrados o vegetales, ¿no? También pueden ser bacterias, poblaciones de bacterias, poblaciones de otros organismos, ¿no? De algas, de lo que sea. No sé si se les ocurre alguna manera de aplicación. Esto se los pregunto más como para ver si podemos ir relacionando algo. Que yo no estoy tan
Sí, dale. Se recontra usa, entiendo, no sé si entendí bien tu pregunta, pero ponele, se recontra usan o levaduras o bacterias o enzimas para procesos que quieras hacer, que no pueden ser tipo un proceso mecánico, ponele, no sé, sacar la lactosa de la leche, no lo puedes hacer con una máquina, la tenés que hacer con una enzima. O mismo para la cerveza o el pan o esas cosas básicas, necesitas levaduras que son seres vivos y así con un millón de cosas. Perfecto, ese ejemplo es re claro, ¿no? La levadura es un hongo y justamente para cultivar levadura no necesitamos conocer cuáles son los requerimientos, ¿no? A nivel individuo, pero también cómo se va configurando esa población. Y eso es un claro ejemplo, ¿no? De, bueno, por qué de repente conocer todas estas cosas que estamos diciendo, ustedes lo pueden también aplicar después a la hora de, bueno, entender cuáles son las mejores maneras, ¿no? Para cultivar, por ejemplo, esa levadura. Sí, súper. ¿Algún ejemplo más? ¿A alguien se le ocurre? Bueno. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Yo creo que puede aplicar a prácticamente cualquier producción de alimentos. O sea, es como que según lo que uno quiera va a convenir. Estudiar las características, porque quieres que tu producto sea de X, Y, tienes que fijarte en eso. Bien. Cande, ¿ibas a decir algo también? No, que el otro día, justo en una clase, nos habían pedido que busquemos tipo, no noticias, pero sí o documentos ay, bueno, no me sale. Bueno, pero había ejemplos de, por ejemplo, no sé, usos de microorganismos para hacer un spray que lo que hacía era inhibir la producción de una hormona que de envejecimiento de frutas, ponele, o cosas así, que eso, tipo, en investigación, siento que todo el tiempo están surgiendo nuevos usos. Sí, totalmente. Hay una correlación muy directa, esa es la realidad. Y justamente también todo esto es lo que a ustedes después les va a servir para que el día de mañana puedan vincularlo también, ¿no? Y ver, bueno, dependiendo, ¿no? Cada uno en lo que se especialice o el campo que le gusta aplicar, pero entender ahí un poco esas lógicas. Y esto está bueno porque también yo todavía no les pasé la consigna del trabajo que hay que hacer, igualmente falta más o menos un mes para el parcial. Sin falta esta semana se las paso, pasa que me estuve ahí intentando ver lo de Eva y qué sé yo. Pero Bueno, ¿tenemos fecha de parcial ya? hay una fecha tentativa de parcial. En el cronograma hay una fecha tentativa que, parece ahí, me fijo cuál le habíamos dicho, pero puede ser, porque nosotros nos queda, bueno, el lunes que viene es feriado, después nos queda el otro lunes, que vamos a terminar de ver la segunda parte de principios ecológicos de esto que estamos viendo. Después tenemos 2 clases más de perturbaciones ambientales y después es el parcial. Perfecto. Igualmente, como les había dicho en la primera clase, una vez que también tengan las fechas de parciales de otras materias y todo, podemos charlar también, ¿sí? La fecha del parcial. Nada, si la tenemos que hacer más adelante, se hace más adelante, no hay ningún problema. Total, en el mientras tanto podemos ir avanzando con otros temas, ¿sí? Pero bueno, eso una vez que ustedes tengan ahí más llegada la fecha, lo vamos viendo, pero bueno, eso por ahora ella sería la fecha tentativa, que básicamente incluiría, ¿no?, las primeras 3 unidades del plan de estudio. La primera, que es lo que vimos en las primeras 2 clases, la parte esta de principios ecológicos, que es lo que vamos a ver esta y la próxima, y después 2 clases más que serían las de perturbaciones ambientales, que esa es la más linda, a mí es lo que más me gusta. O sea, no es que me gusten las perturbaciones ambientales, no, me gusta tipo entenderlas. Pero bueno, bien, y continuando entonces, bueno, hablamos un poco entonces de estas propiedades emergentes. Bueno,
Vamos a ir ahora a lo que pasa a nivel organismos. Pero antes de seguir, vamos a hacer un corte de 10 minutos, nada más, así pueden ir al baño. Yo también me estoy haciendo pis, así que voy a aprovechar ir al baño, renuevo el agua y nos vemos en 10 minutos. ¿Les parece 7 y 5? No les doy mucho más, Dale. porque bueno, hoy cortamos visitantes. Dale. Bueno, Sí, perfecto. bien, nos vemos entonces 7 y 5. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo? Nada, bueno, contarte, sabía que no sabías si sabías. Normalmente te contó, pero no lamento. Corté con Sofi ayer larga. Estaba medio hecho concha, pero bueno, saliendo adelante. Una relación larga, se acabó la llama. Te mandaba un mensaje, pero nada, primero para consultarte. Hace mucho no me hago un análisis de sangre para ver cómo estoy de
Bueno, vamos volviendo. Ay. Fue cortito el recreo, pero así podemos llegar a ver un poco los temas que teníamos para hoy. Muy bien. Bueno. A ver. Entonces. Ahí les vuelvo a compartir pantalla y me van avisando a ver si se ve. Bien. ¿Ven bien ahí? Sí. Bien. Bueno, entonces, vamos a arrancar con el primer nivel de organización, que es el de individuo. ¿Sí? Algunas cuestiones generales. Entonces, cuando hablamos de organismo e individuo, decimos que un organismo es un ser vivo que tiene una estructura que está organizada, ¿sí? Que a su vez puede reaccionar con los estímulos, puede reproducirse, crecer, adaptarse y mantener la homeostasis. Es decir, es cualquier ser vivo que pueda desarrollar todas sus funciones vitales, ¿sí? Por ende, un organismo puede ser un animal, una planta, un hongo, un microorganismo, ¿no? Tanto una bacteria como un alga unicelular. Bien, todos son organismos. Ahora, los organismos, ¿sí? Presentan diferencias, entre ellos dadas principalmente por la genética, ¿sí? Por la ontogenia, es decir, el proceso de desarrollo, o mismo por el ambiente. Y hay organismos que presentan diferencias según también las condiciones ambientales en las que están. Y una de las características también es que de los organismos es que básicamente casi todas las especies pasan por distintas etapas o fases a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? De esta ontogenia. Bueno, acá tienen el ejemplo de las plantas, ¿sí? Pero bueno, esto se puede extrapolar a cualquier individuo. Y a su vez, las distintas etapas en base a la que está un individuo puede verse influenciada por distintos factores ecológicos y tener distintas respuestas por parte de los organismos, ¿sí? Quizás algún organismo a determinada etapa de su vida tiene un requerimiento, ¿no? De determinados, por ejemplo, no sé, temperatura o determinadas condiciones nutricionales o determinados requerimientos en agua que quizás en otra etapa de ese individuo, si por ejemplo alguno de esos factores que le mencioné escasea en una etapa, quizás en esa etapa el organismo responde de determinada manera, pero quizás si se da en otra etapa el organismo responde de otra manera, ¿sí? Esto así como general. A grandes rasgos, nosotros podemos hablar de que los organismos pueden ser unitarios o pueden ser modulares, ¿sí? La diferencia principal respecto a un organismo unitario o modular es que básicamente en los organismos unitarios nosotros podemos ver dónde empieza y dónde termina ese organismo. En cambio, en el modular cuesta ver dónde empieza y dónde termina ese individuo. ¿Por qué? Bueno, básicamente los organismos unitarios son organismos que nacen, ¿sí? De una cigota, que su forma final está determinada por los genes, ¿sí? Principalmente por los genes, y es entonces que nosotros podemos decir que tienen un ciclo de desarrollo, tamaño, forma y características que son altamente predecibles, justamente porque en su mayoría están determinados, ¿sí? Por la genética. Y como les decía, son organismos que podemos reconocer dónde empiezan y dónde terminan esos individuos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, ejemplos de organismos unitarios son las plantas, algunas plantas, no todas plantas, el hombre, el ser humano, ¿no? Qué sé yo, un pez, un perro, un ave, ¿sí? Son organismos que
nosotros podemos ver bien dónde empiezan y dónde terminan. Ahora, los organismos modulares, ¿sí?, son organismos que nosotros no vamos a poder diferenciar bien dónde empieza y dónde termina ese organismo, ¿sí? En el caso de los organismos modulares, la cigota da lugar a una unidad estructural que se llama módulo, que luego va a dar lugar a otros módulos iguales, ¿sí? O sea, tienen un proceso de desarrollo distinto al de los organismos unitarios. La forma, en el caso de los organismos modulares, es ramificada siempre y es altamente impredecible, porque su patrón de crecimiento es de base genética, pero su tamaño y su forma final son muy influenciados por el ambiente, ¿sí? Entonces, nosotros en un organismo modular no vamos a poder ver bien cuáles son las características, ¿sí?, de este organismo. En el caso de los organismos modulares se encuentran la mayoría de las plantas, aquellas que se reproducen, ¿no?, por rizomas, es el caso de las esponjas, es el caso de los hongos, ¿sí? Todos esos son organismos modulares. Bien, ahora, nosotros, a pesar de que hablamos de organismos y de un nivel de organización como individuo, ¿sí?, o como organismo, lo que vamos a ver es que, como yo les decía acá, organismos unitarios, modulares, el tema de que se ven influenciados o no por su ambiente, es que por más de que nosotros estudiemos, ¿no?, a nivel organismo, es fundamental igualmente ver cuáles son los factores ecológicos que actúan sobre este organismo. Porque básicamente el organismo, ¿no?, o sea, se va a reproducir, se va a desarrollar, va a alimentarse, va a poder crecer, dependiendo también de cuáles son los factores ecológicos en torno a este, ¿sí? Es decir, no es lo mismo el desarrollo que va a tener un organismo frente a una disponibilidad abundante, por ejemplo en el caso de las plantas, de nutrientes, o frente a una disponibilidad limitante, ¿no?, de nutrientes. Entonces, en este sentido es que los factores ecológicos, ¿sí?, van a ser cualquier elemento, sustancia o fenómeno, tanto biótico como abiótico, de hecho los podemos clasificar en bióticos y abióticos, que actúan directamente sobre un organismo al influir en al menos durante una sola etapa de su vida, ¿sí? Es decir, cualquier elemento que actúe al menos en una etapa de la vida e influencie en al menos una etapa de la vida de un organismo, podemos considerarlo como un factor ecológico, ¿sí? Y esta influencia, ¿no?, de los factores ecológicos se va a ver siempre sobre la supervivencia, sobre el crecimiento, el desarrollo, sobre la reproducción también de los organismos y también sobre su distribución, ¿no? Imaginémonos que si los organismos tienen requerimientos que son vitales, ¿sí?, para su desarrollo, posiblemente van a distribuirse también en torno a los recursos que estos organismos necesiten, ¿no? Y a su vez, como un dato, ¿no?, pero cuando un factor limita los procesos fisiológicos de un organismo, ¿no?, cuando ese factor se aparta de las necesidades de los organismos y limita justamente los procesos fisiológicos y biológicos de ese organismo, es que decimos que es un factor que es limitante en la vida de ese organismo, ¿sí? Pero eso únicamente como dato. Y bueno, estos factores ecológicos, ¿cómo los clasificamos? Los clasificamos en bióticos, que son aquellos que tienen vida, y en abióticos, que son aquellos que no tienen vida. Los factores abióticos se dice que son denso independientes, ¿sí? Son factores denso independientes, es decir, que no dependen de la densidad. Por ejemplo, acá vamos a ver, ¿no?, pero como factores ecológicos abióticos, acá dice físico, pero sería biótico, es lo mismo, tenemos los refugios, las áreas de cría, los nutrientes, el agua, la luz, ¿sí? Son factores que no dependen de la densidad del organismo, de la densidad en que se encuentra, ¿sí?, una población o una especie, ¿sí?
Es decir, que van a afectar igualmente a una población o a un organismo más allá de la densidad en la que se encuentre esa población, ¿no? Por ejemplo, los nutrientes, ¿sí?, son un factor abiótico denso independiente, porque no importa, ¿no?, la cantidad de organismos o la población que haya, sino que va a depender de factores más externos que tienen que ver como, bueno, la disponibilidad justamente de esos nutrientes que haya, ¿sí? En cambio, los factores que son bióticos sí son dependientes de la densidad, ¿sí? Los factores ecológicos que influyen sobre un organismo o una población, sí podemos, los que son bióticos, es decir, los que tienen vida, son factores densodependientes. Porque justamente, por ejemplo, si nosotros pensamos en un factor ecológico biótico, como lo es un depredador, ¿no? Tenemos un organismo y ese organismo puede ser depredado, ¿no?, por otro organismo. Bueno, en ese caso sí es un factor que depende de la densidad, porque no es lo mismo que haya una población muy grande de ese organismo a que haya, como tampoco es lo mismo que haya una población muy grande del depredador. ¿Sí? Van a ser factores que van a depender de la densidad. Bien, entonces, los factores, ¿no?, que son más comunes, ¿no?, los factores denso independientes más comunes, son factores del entorno físico, ¿no? Por eso son abióticos, del entorno físico y químico, ¿sí? Y van a afectar a una población independientemente de cuántos individuos haya en el área, ¿sí? La van a afectar igual. Si nosotros tenemos pocos nutrientes, van a afectar igual a la población, ya sea si tenemos 10 organismos o si tenemos 20, porque ya de por sí hay pocos nutrientes. Y, por ejemplo, ejemplos de factores abióticos pueden ser la luz solar, pueden ser el pH del suelo, el clima, ¿no?, la temperatura y humedad, la disponibilidad de agua, la presencia de nutrientes. ¿Sí? Y estos factores pueden ser limitantes para la supervivencia o el crecimiento de una población, entonces, independientemente de cuántos individuos haya, ¿no? Por ejemplo, una sequía prolongada, ¿sí?, una sequía que se prolongue mucho en el tiempo, va a afectar y limitar el crecimiento de una población de plantas, independientemente de cuántas plantas haya presentes, ¿sí? Por eso decimos que son denso independientes, no dependen de la densidad. Ahora, los factores ecológicos bióticos que son denso dependientes, ¿sí?, que van a depender de la densidad, van a afectar a una población en función de la cantidad de individuos presentes en el área, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la competencia por recursos, ¿sí? Estas características que hablábamos de, bueno, si nosotros tenemos una población que habita un área, ¿no?, y esa justamente, al ser organismos de una misma especie, tienen los mismos requerimientos nutricionales, va a haber una necesidad y una búsqueda por alimentos, ¿sí?, o por pareja, por ejemplo, o por un espacio, ¿sí? Entonces, lo mismo, la depredación, ¿sí?, las enfermedades, todos esos son factores densodependientes, cuidado. Todos esos son factores densodependientes porque se van a volver más importantes a medida que aumenta la densidad de la población, ¿no? La competencia por alimento va a ser cada vez más intensa entre individuos de una población cuando la densidad poblacional sea alta y los recursos sean limitados. Bien, y acá tenemos entonces algunos ejemplos, ¿no?, de factores ecológicos, ¿sí? Como para que también podamos ver que estos factores ecológicos, más allá que son externos a un organismo o a una población, de todas maneras van a determinar también cómo se ve, cómo está ese organismo o cómo está esa población en un tiempo y momento dado, ¿sí? Esto también es fundamental, más allá de que nosotros estudiemos, ¿sí?, a los organismos o a las poblaciones con sus propiedades emergentes en sí, es fundamental también no olvidarnos también de los factores ecológicos, porque estos van a tener de alguna u otra manera un efecto justamente sobre los individuos. Bien,
Ahora sí. Bueno, eso era breve de organismos. Ahora sí vamos a adentrarnos un poco más en lo que son poblaciones. Básicamente, sí, cuando nosotros entonces hablamos de una población, lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo definimos población? Bueno, como un conjunto de individuos de la misma especie que coinciden en un área, ¿sí? Y en un tiempo determinados. Y que a su vez comparten información genética, es decir, que hay reproducción entre estas especies, hay un flujo genético, ¿sí? entre esta población. Entonces, son organismos de la misma especie que coinciden en un tiempo y área determinada, ¿sí? Y que a su vez comparten información genética, es decir, entre los cuales hay un flujo genético constante. Bien, ahora, ¿cuáles son las propiedades emergentes de las poblaciones? Bueno, dijimos que una de las cosas, había mencionado al principio, las cuales hablamos en ecología, hablamos de estructura y función, ¿sí? Acá, esto simplemente, yo esta diferenciación entre propiedades emergentes, estructurales y funcionales, se las doy como que para simplificar, creo yo, un poco el estudio después de las mismas, ¿no? Y acordarnos de dónde vienen. Básicamente, cuando hablamos de propiedades emergentes que son estructurales, estamos hablando de cómo se organiza y caracteriza, en este caso, una población en un tiempo dado, ¿sí? ¿Cuál es la foto general de una población, de la estructura, de cómo está organizada esa población en un tiempo dado? Ahora, cuando hablamos de propiedades emergentes funcionales de la población, lo que nosotros empezamos a ver es que se incluye la variable tiempo acá. Entonces, en las propiedades emergentes de la población, nosotros lo que vemos es cómo está organizada o estructurada una población a lo largo del tiempo, ¿sí? En las estructurales nosotros vemos una foto de esa población en un tiempo determinado. En cambio, en las funcionales nosotros lo que empezamos a ver es cómo varía esa población a lo largo del tiempo, ¿sí? Ambas propiedades emergentes nos dan información respecto a la población, pero es información distinta, ¿sí? Una nos hablan de cómo es una población en un determinado tiempo y las otras qué es lo que pasa con esa población a lo largo del tiempo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos, ¿no? En la ecología de poblaciones? Justamente ver cuál es la estructura de la población y cuál es la función, ¿no? Cuáles son las funcionalidades de la población, ¿no? Cuál es el estado de nacimientos, de muertes. Fíjense que nosotros acá, dentro de las propiedades emergentes estructurales, vemos que tenemos la disposición espacial, es decir, cómo está distribuida una población en un determinado tiempo, la proporción de sexos, es decir, cuántos machos y cuántas hembras hay en un determinado momento en la población, la estructura de edades, es decir, cuántas machos y hembras hay por edad en una población, ¿sí? Eso también en un momento dado. Y en cambio, en las propiedades emergentes funcionales, empezamos a hablar de tasas, ¿sí? O de dispersión. Empezamos a ver de, bueno, qué es lo que pasa con la población a lo largo del tiempo, ¿sí? Cuántos organismos ingresan, cuántos organismos salen, la tasa de natalidad, ¿sí? Cuántos organismos mueren en un determinado, cuántos organismos nacen en un determinado tiempo, la tasa de mortalidad, ¿sí? La tasa de crecimiento. Estamos hablando ya de tasas. Entonces, en la ecología de poblaciones lo que buscamos es justamente ver, lo que queremos es conocer la estructura, ¿sí? La estructura y función de una población, ¿sí? Para poder también ver y conocer cuál es el tamaño de la población. Lo que buscamos hacer también es conocer las fuerzas que fueron moldeando, ¿sí? Estos caracteres presentes. Por ejemplo, la edad de la primera reproducción, la cantidad de descendientes, cuáles son los eventos reproductivos, ¿no? Hay especies que van a tener estrategias, ¿sí? De reproducción en las cuales van a tener un montón de descendencia y van a tener, por ejemplo, pocos cuidados parentales, y hay otras especies que quizás se reproducen una sola vez en su vida, y generan pocos descendientes, pero tienen un montón de cuidados parentales, ¿sí? Hay especies que tienen picos de reproducción, hay especies que se reproducen una única vez en su vida, hay otras especies que se pueden reproducir un montón, ¿sí? Entonces justamente ver cuáles son esos factores, ¿no? O esas fuerzas
que justamente le moldean las características, ¿no? Y la estructura y función de esta población. Y a su vez también predecir el futuro de la población, ¿no? Mediante la información que nosotros obtenemos respecto a la estructura y función de una población, es que nosotros lo que podemos hacer es, a través de modelos, ¿sí? A través de modelos, es predecir también cómo se va a ir comportando esa población en el futuro. Ya sea porque nosotros nos interesa, ¿no? Para algún tipo de interés económico, del que sea, o porque queremos ver, bueno, qué es lo que va a ir pasando en base a, por ejemplo, ¿no? El cambio climático o a distintas perturbaciones ambientales. Entonces, bien, el tamaño y la densidad, ¿no? Acá nosotros lo que vemos en este gráfico, básicamente es un gráfico que en el eje X tiene el tiempo, ¿no? La cantidad de años, y en el eje Y tiene la densidad poblacional, ¿sí? Por densidad poblacional entendemos al número de individuos, ¿sí? Que hay de una determinada población, de una determinada especie, sobre, ¿sí? Una superficie o volumen, ¿sí? Esa es entonces la densidad poblacional, el número de individuos por área o volumen. Entonces lo que nosotros vemos en este gráfico es cómo el número de individuos, esa densidad poblacional, va fluctuando a lo largo del tiempo. ¿Bien? Y conocer justamente, y acá lo que vemos, también este es un ejemplo X, lo armé así nomás, o sea, no así nomás, pero digamos, lo armé yo, no es un ejemplo puntual, pero lo que podemos ver es que a lo largo de los años, hay años en los que parecería que se mantiene constante, ¿sí? En que esos cambios, ¿sí? Las densidades poblacionales, por ejemplo, acá, cuando nosotros estamos en este pico, acá, al año, ¿sí? En el año quizás es el pico de reproducción y de nacimiento. Entonces acá se nos superponen, ¿no? Todos los individuos nuevos de la población con todos los individuos viejos, entonces tenemos un pico en la densidad. Y quizás acá se van muriendo algunos individuos, entonces tenemos como un pico pero hacia abajo, ¿no? En cuanto a la densidad poblacional. Y lo que podemos observar acá es que esto no es homogéneo a lo largo de los años, ¿sí? No es homogéneo. Entonces hay que ver, ¿no? Ir viendo estos gráficos respecto a cómo van variando las poblaciones a lo largo del tiempo, es también lo que nos va a permitir ver si esa población está cambiando, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una población que tiene una densidad poblacional que incrementa y se generan picos con mayor frecuencia, y si esa población justo tiene algún tipo de interés en la salud pública, como por ejemplo los mosquitos, ¿no? Que son transmisores de enfermedades también, conocer esto nos sirve, ¿no? Y ver, y después, ¿no? El proceso que tenemos que hacer después es ver detrás, bueno, cuáles son los factores que están haciendo que esa población no se reproduzca más, que aumente la densidad poblacional. A mí me sirve que esta especie crezca, si es una especie que es vector de algún tipo de enfermedad, o no me sirve, o me sirve, o en el caso de que sea una población, por ejemplo, levaduras, ¿me sirve? Bueno, eso es lo que a nosotros, la información que a nosotros nos van dando, ¿no? Estos gráficos, y el justamente conocer cómo está compuesta una población, ¿sí? Entonces, nosotros acá lo que vamos a hacer es ver cuáles son los atributos que describen y que nos muestran cómo funciona una población, ¿no? Nos interesa también saber el tamaño de la población en la ecología de poblaciones. Nos interesa también armar este tipo de gráficos, ¿sí? Para poder predecir también, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ahora, yendo entonces a la primer propiedad emergente, que es la disposición espacial. La disposición espacial, entonces, lo que nos va a decir es cómo está distribuida y organizada esa población, ¿sí? En el espacio. Es decir, cómo están distribuidos, ¿sí? Los organismos en ese espacio que habita la población, ¿sí? Nos dice cómo están distribuidos estos organismos en un área geográfica determinada, ¿sí? En ese área que ocupa la población,
y a su vez cómo interactúan entre sí, ¿sí? En ese entorno. Acá nosotros tenemos distintos ejemplos de cómo pueden estar distribuidas las poblaciones, ¿no? Pueden tener una distribución aleatoria, una distribución regular uniforme o una distribución agrupada o contagiosa, ¿sí? Es decir, la distribución, entonces, a mí lo que me va a indicar es cómo están organizados y distribuidos esos organismos en el espacio y cómo interactúan entre sí, ¿sí? Porque una distribución, por ejemplo, agrupada, a mí me está diciendo que hay una mayor interacción, no que hay una interacción positiva entre los organismos que justamente prefieren ubicarse de manera agrupada. Una distribución uniforme, a mí de alguna u otra manera me está diciendo que los organismos prefieren ubicarse lo mayor separados cada uno del otro, ¿no? Y una distribución aleatoria, ¿no? A nosotros nos está también dando otra información en relación a, bueno, por qué la población está ubicada de esa manera. Y otro de los rasgos también importantes en relación a la disposición espacial es la abundancia. Así que básicamente la abundancia hace referencia al número de individuos de una población, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos del número de individuos por unidad de área o volumen, estamos hablando de la densidad poblacional, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cuáles son los distintos patrones, ¿no? Patrones de disposición, ¿no? De una población. Bueno, tenemos por un lado una distribución aleatoria. En este patrón nosotros lo que vemos es que los individuos de la población básicamente están distribuidos al azar en el espacio, ¿sí? No hay un patrón determinado, nosotros no vemos un patrón, sino que es aleatorio. Y por lo general este tipo de disposición espacial suele ocurrir cuando los factores ambientales son homogéneos y no hay influencias específicas, ¿sí? De los factores ecológicos que determinen la distribución de los individuos, ¿sí? Acá por lo general el sustrato donde se ubican estos individuos es homogéneo y básicamente todos los puntos en el espacio, ¿sí? Acá todos los puntos tienen la misma posibilidad de ser ocupados por un organismo. Y a su vez la presencia de un individuo en cierto punto en el espacio no afecta la ubicación de otro individuo. No hay interacción entre varios individuos ocupando el mismo hábitat, ¿sí? Y un ejemplo de distribución aleatoria es el caso de la dispersión de las semillas por el viento, por ejemplo, ¿sí? O la distribución de los insectos cuando vuelan aleatoriamente en busca de alimentos, ¿sí? Esas son distribuciones aleatorias. Ahora, una distribución regular o uniforme, acá nosotros lo que vemos en este patrón es que los individuos de la población están distribuidos de manera que hay una distancia equitativa, ¿sí? Que hay una distancia relativamente equitativa o constante entre ellos. Este patrón, ¿sí? Suele surgir cuando hay competencia por los recursos, ¿sí? Como alimento o espacio, que lleva a los individuos a separarse entre sí para evitar la interacción directa, ¿sí? Y algunas plantas, por ejemplo, tienen una disposición espacial que es uniforme, justamente porque compiten por la luz solar y los nutrientes del suelo. Si nosotros vamos a un bosque y vemos los árboles, ¿no? Suelen tener una distribución bastante uniforme, ¿sí? O regular, justamente porque están compitiendo por los recursos, ya sea por la luz solar o por los nutrientes, ¿sí? Y también en este tipo de patrón decimos que el sustrato suele ser también un sustrato homogéneo, ¿sí? El sustrato en el cual se encuentra el territorio, digamos, en el cual se encuentra la población. Y lo que vamos a ver es que hay una interacción negativa acá, ¿sí? Como están compitiendo, hay una interacción negativa, en donde prefiere cada individuo mantenerse en su sector, ¿sí? Están compitiendo. Por eso decimos que es una interacción negativa. A diferencia, ¿sí? De lo que sucede, bueno, acá cuando yo hablo de interacción negativa, estoy hablando de una competencia intraespecífica, ¿sí? Competencia dentro de la misma población justamente por los recursos. Pero esto es una interacción negativa, ¿sí? Que básicamente lo que hace es alejar a los individuos. En cambio, en la agrupada o contagiosa, lo que nosotros vemos es una interacción positiva, ¿sí? Nosotros vemos que de alguna manera los individuos están agrupados, ¿no? Ya sean parches o como en agregaciones en el espacio.
Bien, y eso decimos entonces que hay una interacción positiva entre los individuos, y principalmente se da, por ejemplo, en el caso de animales que son sociales, ¿no? que forman grupos familiares o que forman colonias. Bueno, el caso de las manadas, ¿sí? O mismo los espacios de cría de los pingüinos. Este es bastante común cuando cuando hablamos de animales sociales, ¿sí? O mismo también se puede dar porque los recursos están concentrados, ¿no? Los recursos están concentrados. Por ejemplo, si el sustrato es homogéneo, o sea, si hay igual cantidad de recursos por todos lados, y nosotros igualmente vemos una disposición espacial agrupada, suele darse porque hay una preferencia, ¿no?, de esos individuos de mantener algún tipo de estrategia, ya sea en defensa de sus depredadores o como estrategia de cuidado, que hace que tengan una interacción positiva y se agrupen independientemente de los recursos. Ahora, cuando nosotros pensamos en un sustrato que es heterogéneo, es decir, donde no tenemos igualmente la misma disponibilidad de los recursos para esa población en todo el sustrato, también suele darse una disposición agrupada, ¿sí? Porque justamente los organismos van a ir ¿a dónde? A los parches donde estén la mayor presencia de recursos, ya sea agua, ¿sí? Ya sea, no sé, por ejemplo, algún consumidor, algún animal que se alimente de una especie de una planta determinada, si esas plantas están agrupadas, bueno, también ellos van a ir hacia esos parches, ¿sí? Entonces, conocer también la disposición espacial es lo que a nosotros nos va a después permitir, ¿no?, ir a muestrear esa población. ¿Qué quiero decir yo con esto? Es decir, si nosotros queremos no sé, sacar información respecto a cómo está una población vegetal en un determinado ambiente, yo, para ir a buscar información de esa especie vegetal, ¿sí?, para decir, bueno, voy a un muestreo, y para obtener información, voy a necesitar conocer también cómo está dispuesta, ¿no? Cuál es su disposición espacial. Porque yo, si no conozco cuál es su disposición espacial, quizás pensando que, no sé, que quizás yo voy, no sé, acá a muestrear, a buscar un organismo de estos, y no encuentro nada y pienso que la población no está en el espacio. Bueno, no, en realidad es que la población tiene una disposición espacial que es agrupada, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiamos las poblaciones, sí? Básicamente nosotros lo que hacemos es obtener de las poblaciones una muestra, ¿sí?, que es una unidad representativa de este universo, ¿sí? Para eso hacemos un muestreo, que es el acto de ir y recolectar esos individuos, y ¿y por qué hacemos esto? Bueno, justamente porque nosotros no podemos, ¿no?, o sea, conocer exactamente qué es lo que le sucede a cada organismo de las poblaciones, ¿no? Sobre todo en poblaciones que son súper grandes. En poblaciones que son más pequeñas, bueno, ya es distinto, pero en poblaciones que son súper grandes, nosotros no podemos ver qué es lo que le sucede a cada individuo. Mismo nosotros en nuestra población, que es, o sea, en la población humana, no sabemos tampoco, más allá de que en Argentina tenemos el censo y existen los censos nacionales, sabemos igualmente lo limitados que están esos censos, ¿no? O sea, donde por más de que sean censos, muchas veces hay información que tampoco se consigue, ¿no? Porque es muy difícil obtener el total de la información del universo. Entonces nosotros lo que hacemos en ecología es agarrar una muestra, para eso hacemos un muestreo. Estos muestreos que hacemos van en sintonía con la disposición espacial también. No va a ser el mismo tipo de muestreo que yo haga para organismos que tienen una disposición aleatoria, una disposición regular o una disposición agrupada. Y a partir de ahí, ese muestreo, si es esa muestra, si es lo suficientemente rigurosa, ¿no? Para esto suele haber, dependiendo del tipo de población, también números bases que te dicen, bueno, necesitas determinada cantidad de individuos para que sea una muestra representativa, ¿no? Porque también es eso, yo lo que quiero es obtener una muestra y que ésta sea representativa, ¿no? Extrapolar los resultados de eso para que me expliquen cómo funciona esa población. Bueno, ahora bien, yendo entonces a otra de las propiedades emergentes, ¿sí?, de las que hablábamos acá al inicio, tenemos
hablamos de la disposición espacial y ahora vamos a ir a lo que es la proporción de sexos. Bien. Entonces, proporción de sexos y estructura de edades, ¿sí? Uy, miren, ahí me quedó... Oh, no pasa nada. Bien. Entonces, la proporción de sexo, básicamente, lo que nosotros nos van a decir es que va a ser la cantidad de individuos, ¿sí?, que yo tenga por sexo, es decir, la cantidad de hembras y de machos. ¿Bien? Y la estructura de edades, a mí lo que me va a decir es la proporción de individuos que tengo por sexo por edad. ¿Mm? En un momento determinado, ¿sí? Es decir, nosotros armamos esto se conocen como pirámides poblacionales, ¿sí? De esta manera nosotros lo que vemos es, en este caso al ser una pirámide poblacional de edades, nosotros lo que vemos es cómo va variando, ¿sí?, la población en base a las edades. ¿Mm? Y vemos que se van configurando distintas pirámides poblacionales, ¿sí?, vinculadas a justamente las características de la población, ¿no? En este caso son pirámides poblacionales humanas de distintos países, ¿no? La de México, la de Estados Unidos y la de Suecia. Pero fíjense que lo que nos muestra, bien, entonces es la cantidad de organismos diferenciada también por sexos que hay a una determinada edad. Bien, ahora, esto es importante porque, por ejemplo, conocer, no tener esta foto de, bueno, cómo es esa estructura de edades o esa estructura de sexos en una población, es importante porque, por ejemplo, las estructuras de sexo, una pirámide poblacional en los seres humanos que nos muestre únicamente la estructura de sexos, es decir, la cantidad de machos y cantidad de hembras, en el caso de los seres humanos se espera que sea 50%, ¿sí?, machos y 50% de hembras, ¿sí? Eso es, por ejemplo, lo que suele suceder con los seres humanos. Fíjense, ¿no?, esto. O sea, nosotros acá tenemos la proporción de hombres y mujeres y es bastante equitativa, ¿sí?, por edad. Sí, es bastante equitativa la proporción de machos y hembras. Quizás en algunos casos, como se haga un poquito más una u otra, pero es súper similar. Esto es lo que sucede con los seres humanos. Ahora, en la naturaleza, en realidad es mucho más complejo que eso. Y de hecho, hay muchos seres vivos, ¿sí?, que suelen tener estructuras en donde es mucho más común que haya muchas más hembras, ¿no? Por ejemplo, el caso de las abejas, ¿sí? Las abejas, que son insectos que se dicen que son sociales, ¿sí?, porque forman justamente una colmena y una colonia, y son sociales y tienen también distribución de tareas, si se quiere, ¿no? Lo mismo pasa con las termitas, lo mismo con algunas avispas. O sea, si nosotros vemos una estructura... Para la próxima clase les voy a traer algunas pirámides poblacionales así para que comparen, para que se vea un poco más esto. Pero si armamos una pirámide poblacional, ¿no?, por ejemplo, de una colonia de abejas, vamos a ver que hay muchísimas más hembras que machos, ¿sí? Entonces la naturaleza es mucho más variada. Y a su vez también la información de estas pirámides nos sirven porque, por ejemplo, frente a determinados disturbios, la proporción de machos y hembras puede cambiar. Y de hecho cambia. Uno de los ejemplos más claros es el caso, cuando yo les mencionaba el caso de las tortugas marinas. Las tortugas marinas tienen la determinación del sexo es sumamente ambiental. Entonces, en base a la temperatura en la que esté el huevo de esa tortuga, es que va a salir un macho o una hembra. Ahora, y como esa temperatura es muy pequeña por grados, a un pequeño cambio de temperatura, ¿sí?, como lo puede incluir quizás a un solo grado centígrado, ¿sí?, que son temperaturas quizás no es tan brusco el cambio, pero para estos organismos sí, y quizás 1 grado de diferencia o menos de 1 grado de diferencia determina que nazcan más machos que hembras. Y eso es un problema, ¿no? Eso es un problema, o lo mismo si fuese la inversa. Sería un problema también.
Entonces, esto es interesante justamente para ver cómo está configurada esa población en un tiempo, ¿sí? Y ver, bueno, si nosotros tenemos una foto de una pirámide en un momento, en otro momento, y en otro momento, sí, ver también cómo fue cambiando y ver, bueno, empezar a ver, bueno, cuáles fueron quizás los procesos detrás de ese cambio. Bueno, y acá, bueno, esto lo vamos a tocar porque no tiene mucho, pero, porque quedó fea, después esas se las cambié. Y bueno, y cuando vieron que acá entonces yo les venía hablando de las propiedades no estructurales, es decir, la disposición espacial, la proporción de sexos, la estructura de edades, ¿bien? Y ahora vamos a empezar a ver las propiedades funcionales, es decir, aquellas que a nosotros nos muestran cómo va variando la población a lo largo del tiempo, ¿sí? Nosotros en las estructurales vieron que si nosotros vemos una pirámide es, bueno, cómo está esa población en un determinado tiempo. Ahora, si nosotros hablamos de, bueno, cómo va cambiando esa población, ¿sí? A lo largo del tiempo, es que hablamos de las propiedades emergentes funcionales. Y justamente, también, para ver cómo va cambiando esto a lo largo del tiempo, es que nosotros hablamos de dinámica poblacional. Si acá es cuando nosotros nos metemos más enteramente en lo que es la dinámica poblacional. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta población? ¿Cómo va cambiando esta población a lo largo del tiempo? ¿Sí? ¿Esa población va a crecer? ¿Va a disminuir? ¿Se va a mantener estable? En el caso de que yo la quiera cultivar con un determinado fin, ¿yo quiero que esa población crezca? Bien, bueno, ¿qué necesito entonces? ¿Qué es lo que necesito saber? En el caso de una invasión de mosquitos, ¿no? Que yo no necesito que esa población crezca, al contrario, necesito que disminuya. Bueno, ver esos gráficos, ¿no? De entender de cómo va cambiando a lo largo del tiempo la población y ver qué es lo que está pasando y después adentrarnos en ver, bueno, por qué está actuando de determinada manera, es lo que también a nosotros después, a la hora de aplicarlo, nos va a permitir tomar decisiones en torno a eso. Bueno, si yo quiero que crezca, si yo quiero que baje, si yo quiero que se mantenga estable. ¿Sí? Entonces, justamente, para ver, ¿no?, si una población va a crecer o va a disminuir, yo lo que necesito saber es la cantidad de organismos que nacen y se mueren, ¿sí? En las distintas edades, ¿sí? Acá también va a depender de las estrategias de la población, de la especie. Yo les decía que hay especies que tienen estrategias justamente de generar booms, ¿sí? de reproducción, hay otras que se reproducen una sola vez, ¿bien? Conocer un poco también eso, la composición de edades y sexos de la población. ¿Por qué? Imagínense, y esto, por ejemplo, se aplica mucho, justamente todo esto se aplica, por ejemplo, no sé, en la pesca, ¿sí? En la pesca hay normativas que justamente te dicen, o que te recomiendan, que te dicen que hay determinados peces de determinado tamaño que vos no los podés sacar. ¿Por qué? Porque un pez que vos lo sacás en un tamaño que corresponde a la etapa reproductiva de esa población, si vos lo estás sacando ese pez antes de que se reproduzca, básicamente vas a hacer que esa población disminuya. Entonces, necesitas tener en cuenta y controlar, ¿sí?, estas cosas. Es fundamental conocer esa composición de edades, ¿sí?, y de sexos, porque lo mismo, si yo tengo mucha proporción de machos, pero poca proporción de hembras, bueno, eso es un problema también. ¿Sí? Entonces, justamente, para ver si esta población crece o disminuye, es que necesitamos conocer estas cosas que nosotros venimos hablando, ¿sí? Las tasas de reproducción, desarrollo y supervivencia en una población dependen de las características genéticas de los individuos y de las condiciones ambientales, ¿sí? No solamente van a depender de justamente la genética, sino también de los distintos factores ambientales que influyan sobre estos individuos. Y para esto es que nosotros en ecología lo que hacemos es utilizar tablas de vida y curvas de supervivencia. Ustedes quizás han visto alguna curva de supervivencia, si estuvieron trabajando con levaduras, si estuvieron, quizás ya alguna curva de supervivencia hayan visto, pero básicamente
tablas de vida, no sé si utilizaron, no creo que hayan usado, porque ni yo utilizo tablas de vida, la verdad. Pero lo importante de esto, y por eso yo les voy a mencionar las tablas de vida, pero no nos vamos a profundizar mucho en la utilización de tablas de vida. Lo importante de las tablas de vida es que ustedes sepan que esa herramienta existe y cómo utilizarla, ¿sí? Después, ¿qué significa cada valor? ¿Qué significa LX, PX? No importa, ¿sí? No importa. Eso está en los libros, eso lo pueden buscar. Si ustedes en algún momento lo tienen que aplicar, pero ustedes, lo único que a mí me importa de las tablas de vida que ustedes se lleven es, bueno, ¿qué es una tabla de vida? ¿Para qué sirve? Y más o menos cómo se organiza una tabla de vida. En donde sí nos vamos a hacer un poco más, vamos a profundizar un poco más, es en las curvas de supervivencia. Porque eso es algo que sí ustedes pueden utilizar mucho más a futuro, ¿sí? Con lo cual ustedes tengan que interactuar. Pero la realidad es que la tabla de vida es algo que, bueno, es eso. Yo por ejemplo, no trabajo con tablas de vida. Quizás sí hay gente que las aplica un poco más, pero bueno, no es algo que es qué sé yo. Bueno, entonces, las tablas de vida es una herramienta que nosotros tenemos en la ecología que lo que va a hacer es resumirnos las tasas de natalidad y mortalidad de los organismos en las diferentes etapas de su vida, ¿sí? Y las curvas de supervivencia son gráficos, ¿sí? Que nos van a mostrar en qué momento y qué parte de una población sobrevive de una edad a la siguiente, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco. Y bueno, y las pirámides de sexo y edad, como yo les mencionaba, son estas fotos instantáneas, ¿no? Que nos muestran cómo está una población en un momento dado. La natalidad, entonces, va a abarcar a la generación o producción de nuevos individuos, ¿sí? Cuando hablamos de la tasa de natalidad, es la cantidad de individuos que nacen en un determinado tiempo, ¿sí? Y eso va a depender, como les decía, de las distintas estrategias. La mortalidad va a ser, si la natalidad es la cantidad de individuos que nacen, la tasa de mortalidad va a ser la cantidad de individuos que mueren en un determinado tiempo, ¿sí? La dispersión es los movimientos que se dan, ¿no? De los individuos hacia adentro y fuera de las poblaciones. Acá entra el concepto de inmigración y emigración, ¿sí? Y, bueno, la densidad, que un poco ya estuvimos hablando, pero básicamente conocer la densidad en un determinado tiempo, ¿no? Conocer la cantidad de individuos por unidad de área, ¿sí? O por unidad de superficie o volumen, es lo que a nosotros nos va a permitir ver cómo va cambiando esa población a lo largo del tiempo, ¿no? Conocer la densidad a un determinado tiempo, conocer la densidad a otro determinado tiempo, y así es lo que a nosotros nos va a poder permitir ver esa fluctuación, ¿sí? Respecto a la población. Y bueno, a partir de todos estos datos es que nosotros lo que utilizamos en ecología son estas tablas de vida y estas curvas, ¿sí? Poblacionales, curvas de supervivencia, que son con las que vamos a trabajar. Que nosotros lo que nos dan es información, ¿sí? De la población, nos permite ver cómo va evolucionando la población a lo largo del tiempo, sobre todo las curvas, ¿sí? Poblacionales, y esto también nos permite establecer predicciones, ¿sí? Si nosotros más o menos vemos, bueno, cuáles son las características naturales de esta población, ¿sí? Bueno, o sea, si nacen más, si nacen menos, si se mueren más, ver cuáles son los picos de reproducción, etcétera, etcétera. Eso es a nosotros lo que nos va a permitir establecer predicciones respecto a, bueno, qué es lo que pasaría con una determinada perturbación, qué es lo que pasaría, por ejemplo, si yo les meto determinado nutriente a, no algún macro o micronutriente a una población microbiana, o lo que sea, ¿sí? Bueno, y acá, esto, como les dije, o sea, acá cuando nos metemos en tablas de vida, entran todas las fórmulas matemáticas. Lo importante acá es que, por ejemplo, acá ustedes lo que tienen es, bueno, ¿cómo podemos estimar el crecimiento poblacional, ¿no? ¿Cómo poder saber si una población crece o no? Bueno, básicamente es el número de individuos inicial de esa población, más los nacimientos, menos las muertes, más las inmigraciones, menos las emigraciones, ¿sí? Así nosotros podemos conocer saber si esa población está creciendo o no está creciendo, ¿sí? Si el número de individuos es mayor al número inicial de individuos, bueno, la población está creciendo. Si es menor, la población no está creciendo.
Agostina, perdón, te interrumpo. Sí. Los que cursamos ahora en la facultad tendremos que ya ir saliendo. Bueno, ya son casi las 8. Bueno, vamos a dejar acá entonces. Paren que ahí saqué.